estamos? ¿Bendecidos? Gloria al Señor. Qué bendición poder estar en la casa del Señor un día más, poder reunirnos para aprender más acerca del Señor. ¿Cuántos están listos para la palabra del Señor hoy? Muy bien. Vamos a orar y vamos a entregar primero este tiempo en las manos del Señor. Y vamos a dejar que sea su voz la que se manifieste en medio de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te adoramos y te bendecimos porque tú eres bueno. Gracias, Padre, porque nos has permitido llegar hasta este lugar, nos has permitido culminar una semana más llena de tu bendición. Y aquí estamos para darte gracias, aquí estamos para bendecirte, glorificarte, pero también dispuestos a que tú nos hables. Te pedimos, Señor, que la paz que viene de ti llene cada uno de nuestros corazones, gobierne en este lugar, Señor. Los aires de este lugar sean limpiados y purificados de manera que tu Espíritu Santo pueda fluir de una manera especial. En el nombre de Jesús, que tu voz se manifieste en este lugar a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor, y que cada palabra que tú nos hables sea esa buena semilla que caiga en buena tierra y pueda dar un fruto. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, como ve usted ahí en pantalla, el tema de hoy titulado Pobre o Rico. Si a ustedes o si nos hacen la pregunta, ¿qué quiere? ¿Ser pobre o ser rico? ¿Qué diríamos? Queremos ser ricos. Nadie quiere ser pobre. Pero vamos a mirar por la Escritura lo que el Señor nos quiere enseñar esta mañana con estos dos términos, pobre o rico. Y quiero llevarle primero a Proverbios capítulo 13. Proverbios capítulo 13, verso número 7. Proverbios capítulo 13, verso número 7. ¿Lo tenemos? Muy bien, dice la palabra así: hay quienes pretenden ser ricos y no tienen ¿qué? Y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y ¿qué? Y tienen muchas riquezas. Volvámosla a leer. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Qué interesante este verso porque nos está generando una contradicción aparentemente en lo que nos está diciendo. Porque habla de los ricos o de los que pretenden ser ricos que en realidad no tienen nada, y habla de los que pretenden ser pobres que en realidad tienen muchas riquezas. Vámonos a Lucas 16. Lucas 16. Y vamos a leer desde el verso 19 en adelante. Lucas 16, verso 19 en adelante. Mire lo que dice la Escritura. Había un hombre, ¿cómo? Rico, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. 20. Había también un ¿qué? O un pobre. Un mendigo o un pobre, es lo mismo, llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. 22. Aconteció que murió el pobre o el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también ¿quién? El rico. Y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. 25. Pero Abraham le dijo: Hijo,
Acuérdate que recibiste tus bienes en vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Fíjense algo interesante de este pasaje, porque nos está hablando de un rico y de un pobre, ¿sí o no? Y nos está diciendo que después de que tanto el pobre como el rico murieron, cada uno fue a un lugar. Mientras que el pobre fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, dice que el rico fue sepultado, y verso siguiente se encuentra en el Hades. Ahora él levanta sus ojos y mira y ve a Abraham, y fíjese lo que le dice: Padre Abraham. Eso es lo que le está diciendo en el 24. Y fíjese en el 25 lo que responde Abraham: Hijo. Es decir, es una relación de padre a hijo. Pero la pregunta es: ¿por qué un hijo de Abraham está en el Hades? ¿Por qué un hijo de Abraham está en el Hades? Ahora vamos primero a entender qué o quién es un hijo de Abraham. Quiero invitarle a Gálatas 3:7. Gálatas capítulo 3 verso 7, y en un ratito volvemos a Lucas 16. Gálatas capítulo 3 versículo 7. Mire lo que dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Quiénes son hijos de Abraham? Los que son de fe. Y entonces vuelvo a hacer la pregunta: ¿cómo es posible que un hijo de Abraham esté en el Hades? Porque eso es lo que nos muestra Lucas 16. Nos está mostrando a un hombre rico que levanta sus ojos y ve allá a un hombre y lo llama Padre Abraham. Verso siguiente, vemos a Abraham mirando a este hombre y le dice: Hijo. Y esto es bien interesante, porque ¿cómo es posible que un hijo de Abraham esté en el Hades? Regresémonos a Lucas, pero ahorita vámonos al capítulo 13. Lucas capítulo 13 verso 28. Lucas 13, 28. Mire lo que dice: allí será el llanto y el crujir ¿de qué? De dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis ¿qué? Excluidos. ¿Qué quiere decir? Que aún alguien que pretende ser hijo de Abraham o hijo de la fe puede llegar a ser excluido. Y de ahí radica o de ahí partimos para que podamos definir qué es un rico y qué es un pobre. Porque en Lucas 16 nos está relatando la historia de dos hombres, uno de ellos rico, otro pobre. Y más allá de que usted y yo lo veamos en la literalidad, es decir, en lo que tiene que ver con las riquezas materiales o con la ausencia de las riquezas materiales, veámoslo en un contexto espiritual. Recuerde, la Biblia es un libro espiritual. Y cuando el Señor nos está hablando de que hay un hombre rico, algo más allá quiere decirnos del simple hecho de tener riquezas, materialmente hablando. Y entonces por eso es que usted y yo necesitamos entender quién es un rico y quién es un pobre. Miremos primero quién es un pobre. Mateo capítulo 5 versículo 3. Mateo capítulo 5 versículo 3. Mire lo que dice: bienaventurados ¿quiénes? Los pobres en espíritu, porque de ellos es
el reino de los cielos. Una vez más, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué nos está diciendo este verso? Nos está diciendo dos cosas. Número uno, nos está diciendo que un pobre es un bienaventurado. Bienaventurado del griego habla que es doblemente feliz. Pero hay una raíz hebrea que se refiere a la bienaventuranza o al bienaventurado, y es una raíz que tiene que ver con estar de rodillas para recibir una bendición, lo cual era un acto que comúnmente se veía a la hora de que el padre bendecía al hijo primogénito. Y entendamos esto: primogénito en lo natural es el primero, pero primogénito en lo espiritual es el que tiene la preeminencia sobre todos sus hermanos. Es decir, espiritualmente hablando, para Dios un primogénito no necesariamente es el primero que te nace. Para Dios el primogénito es el que Él ha determinado que tenga la preeminencia sobre todos sus hermanos. Y voy a darles un ejemplo. Génesis 25. Génesis 25. Miremos desde el verso 22, 25-22 de Génesis. Dice la escritura: y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? ¿Y qué hizo? Rebeca era una mujer sabia que fue a consultar a Dios. ¿Y qué fue lo que Dios le respondió a ella? Miren lo que dice el Señor: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. ¿Y qué dice al final? Y el mayor servirá ¿a quién? Al menor. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Que el primogénito para él era Jacob y no Esaú. Por lo tanto, cuando vemos a la mamá de Jacob preparando el cabrito para írselo a llevar a Isaac, siempre hemos pensado que estaban engañando, porque se estaban adelantando al plan de Dios o estaban queriendo hacer una trampa. No, ella estaba trayendo un cumplimiento a la palabra, porque ella ya sabía cuál era la palabra, cuál era el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque ella fue sabia y consultó a Dios. Ella sabía que el primogénito no era Esaú, aunque él haya nacido primero. Ella sabía que el primogénito, espiritualmente hablando, era Jacob, y él era el que debía tener la bendición de la primogenitura. El Señor se lo había dicho. Cuando se cumplieron sus días, verso 24, para dar a luz, aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano en el calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y ya usted conoce la historia de Esaú y de Jacob. Pero desde el vientre ya ella había consultado al Señor y ya Dios le había dicho: el mayor servirá al menor. Ahora, ¿por qué vinimos acá? Porque estamos hablando del heredero o del bienaventurado. Bienaventurado entonces tiene que ver con aquel que se postra de rodillas frente a su padre para recibir la bendición que le transfiere la herencia, no solamente una herencia material, sino toda la autoridad sobre la casa. Y por eso dice Mateo 5:3: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, cuando dice de ellos es, está diciendo la herencia de ellos es el reino de los cielos. Por eso son bienaventurados. Entonces, un pobre es un bienaventurado. ¿Por qué? Porque espiritualmente tiene una necesidad de la herencia. Y es una herencia espiritual. Miremos Lucas capítulo 6, verso 20. Lucas capítulo 6, verso 20.
Mire lo que dice. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados, ¿quiénes? ¿A quién le está hablando? Mire lo que está diciendo. Levantando o alzando los ojos hacia ¿quiénes? Sus discípulos. O sea, les estaba hablando a los discípulos. ¿Y qué les dice a los discípulos? Bienaventurados ustedes, los pobres. ¿Lo está viendo? Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Entonces vuelve y en Lucas nos habla de que el pobre es un heredero. Pero miremos el 24, 6:24. Mas ay de vosotros, ¿qué? Ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Entonces miren, muy importante entender esto. Mientras que el pobre tiene una herencia, el rico no tiene herencia. Dice: ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Entonces miramos que hay un contraste entre el rico y el pobre. Si el pobre es heredero, el rico no es heredero. No tiene herencia el rico. Y eso es lo que nos está mostrando aquí la escritura. ¿Por qué? Porque según lo que veíamos, hay una exclusión. Porque muchos verán a Abraham, Isaac y Jacob en el reino, pero algunos serán excluidos. Hay una exclusión para aquellos que son ricos. Miremos Gálatas 5, por favor. Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, verso 19. Pongamos mucha atención a esto. Gálatas 5, 19. Y vamos a leer varios versos. Dice: y manifiestas son las obras ¿de qué? ¿Las obras de qué? De la carne. ¿Qué son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo había dicho antes, que los que practican tales cosas que no heredarán el reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que un rico es aquel que está aferrado a todas estas cosas. Porque si un rico es el que no hereda el reino de Dios, y Pablo acá nos está hablando y nos está detallando una cantidad de pecados y de situaciones en la vida carnal de una persona, y al final nos dice que aquellos que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, se está refiriendo a los ricos. Porque un rico no es el que tiene mucha riqueza. ¿Qué culpa tiene usted que su abuelita le dejó una herencia de millones de dólares? Entonces, por eso no va a entrar al reino de Dios. La Biblia no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a aquellos que se creen o pretenden ser ricos porque están aferrados a las cosas de esta tierra, porque no pueden dejar de hacer o de practicar todas estas cosas de las que Gálatas nos está hablando, que son las obras de la carne, es decir, los vicios. Todo vicio en la vida de una persona la hace un rico, por lo tanto también lo hace una persona que no heredará el reino. Cualquier vicio, cualquier adicción de cualquier tipo.
Es que a veces pensamos que las únicas adicciones son a las drogas o al alcohol. Hay demasiadas adicciones en este mundo, tristemente. Adicción a la pornografía, adicción al dinero, adicción a gastar, adicción a verse siempre esbelto, a cuidar el cuerpo excesivamente. Hay demasiadas adicciones. Adicción al trabajo, adicción al estudio. Y todas estas cosas nos llevan a estar aferrados a esta carne. Y por eso Pablo está diciendo que esas obras son manifiestas. Y hace un listado grandísimo. Cuando uno comienza a leer esto hasta se cansa de leerlo. ¿Y cuántas más habrán? Pero al final dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No lo van a heredar. ¿Por qué? Porque hay en ellos una adicción, hay en ellos una práctica de la carne. Entonces, un rico es aquel que se aferra a esas cosas. Mientras que un pobre es aquel que ha decidido renunciar a todas esas cosas, soltar todas esas cosas, arrepentirse de todas esas cosas, para presentarse delante de Dios sin nada en las manos y poderle decir: Señor, yo te necesito a ti. Yo no necesito ni la lascivia, ni la lujuria, ni la borrachera, ni nada de esas cosas para que mi corazón se llene. Yo te necesito a ti para que llenes mi vida. Ese es un pobre. Alguien que manifiesta siempre una necesidad de Dios. Y a esos pobres es a los que el Señor llama herederos o bienaventurados. Ahora vuelvo y hago la pregunta del principio. ¿Qué quiere ser? ¿Un rico o un pobre? Porque podemos ser ricos materialmente hablando, pero ser pobres en espíritu. O podemos ser pobres materialmente hablando y ser ricos en espíritu, con todas estas cosas. Porque la riqueza o la pobreza, espiritualmente hablando, no tiene que ver con lo material, con el dinero. Tiene que ver con una condición espiritual. Y necesitamos entender bien todo esto para que el Señor pueda hacer una obra poderosa en esta vida, en nuestras vidas. Y cuando nos aferramos entonces a las cosas de esta tierra, es cuando usted y yo vamos a darnos cuenta de que estamos perdiendo la herencia. Una herencia que el Señor ya ha preparado para nosotros. Acompáñenme a Mateo 7. Mateo capítulo 7. Vámonos primero al 19, por un momento. Mateo 19, antes de ir al 7. Mateo 19, versículo 16. Mire lo que dice. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? 21. Jesús le dijo: si quieres ser ¿qué? ¿Si quieres ser qué? ¿Por qué muchas veces decimos como cristianos, decimos soy cristiano pero no soy perfecto? Y aquí Jesús le está hablando a un joven que más adelante nos damos cuenta de que es rico, y le dice: si quieres ser perfecto.
Dice, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. ¿Y qué más le dijo? Ven y sígueme. ¿Qué es lo que Jesús está haciendo con este joven? Está haciendo dos cosas. Número uno, le está llamando, le está diciendo, ven y sígueme. Pero lo segundo que está haciendo Jesús acá es que en ese llamado le está haciendo más angosto el camino. Porque viene el joven muy contento diciéndole, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y escucha a Jesús diciendo, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Este y este. Yo me imagino que ahí el joven, ay, yo todo eso lo he hecho. Me siento feliz porque lo he hecho. ¿Qué más me falta? Ay, ¿qué le preguntó? Como decimos en Colombia, le dio papaya. Y el 11º mandamiento es no dar papaya. Porque si no vamos al 12º, papaya puesta, papaya que se parte. Jesús aprovechó la oportunidad que este joven le dio cuando le preguntó, ¿qué más me falta? Ok, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro ¿en dónde? En el cielo. Es decir, lo quería llevar a tener herencia. ¿Sí o no? Y dice, y después de esto, ven y sígueme. Ahora mire lo que pasó. Oyendo el joven esta palabra, verso 22, se fue triste porque tenía muchas ¿qué? Muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un ¿qué? Un rico en el reino de los cielos. Otra vez habla del reino de los cielos porque esa es la herencia, el reino de los cielos. ¿La herencia de quiénes? De los pobres. No es la herencia de los ricos, es la herencia de los pobres. Miremos lo que dice Santiago 2:5. Santiago capítulo 2, verso 5. Mire lo que dice, hermanos míos amados, oíd. ¿Qué dice? Oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? O sea que el reino es la herencia de ¿quiénes? De los pobres que se van a convertir en ricos en fe. Porque para que yo pueda ser un hijo de Abraham, yo tengo que ser un hijo de fe. ¿Sí o no? Pero no un hijo de fe nominal. No es decir yo tengo fe o yo soy hijo de Abraham, como lo decían los fariseos. Y Jesús les tuvo que decir, miren, no hagan eso, no digan eso, porque Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Porque ellos eran especialistas en públicamente alardear y decir yo soy hijo de Abraham. Y dice la Biblia que los hijos de Abraham son los que son hijos de la fe. Pero Santiago nos dice que la fe no puede ser una fe solamente de palabras, sino que tiene que ser una fe activa, una fe que se demuestra, una fe que se vive. Que cuando la gente me mire a mí, yo ni siquiera necesite hablar, sino que pueda leer en mi vida un testimonio real de mi fe en Dios. Y entonces esos son los que se convierten en ricos en fe, que posteriormente heredarán el reino. Entonces este joven rico dice que se fue triste porque tenía muchas posesiones. Pero analicemos por un momento lo que le dice Jesús. Dice, si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tienes. En otras palabras, despójate de todo lo demás que tienes. Porque puede que guardes ciertos mandamientos, pero hay muchos otros que no los guardas.
Mire, si hablamos solo de la ley, son 613 mandamientos. Si hablamos de todo el Antiguo Testamento, son más de 1500. Si hablamos los mandamientos del Hijo, son más de 50 mandamientos, sin hablar de los mandamientos del Espíritu. Y todos esos mandamientos, dice la palabra, son justicia. Todos los mandamientos. Y él estaba feliz porque guardaba 4 o 5 mandamientos. Muchos hoy están felices porque guardan 1 o 2 mandamientos. Y todavía no se han dado cuenta o no nos hemos dado cuenta de que nos falta un montón. Y le está diciendo Jesús, anda y vende lo que tienes. En otras palabras, si lo contrastamos con lo que veíamos en Gálatas, le está diciendo, mira, anda y despójate de todo lo demás que te falta. Yo no sé si es borrachera, envidias, pleitos, disensiones o qué otras cosas, pero despójate de todo eso para que puedas ser perfecto. Ven y sígueme, porque el maestro o el buen maestro, escuche esto, siempre le hace más estrecho el camino al discípulo. El maestro no está para hacérsela más fácil, se lo hace más difícil. Miremos entonces ahora sí lo que dice Mateo 7. Váyase a Mateo 7, 13 y 14. Todos lo tenemos. Pero antes le menciono lo que dice, y no nos pasemos de ahí, pero antes le menciono lo que dice Mateo 22, 11. Mateo 22, 11 termina diciendo, muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Recuerda ese verso, cierto? La pregunta es, ¿quiénes son los muchos y quiénes son los pocos? ¿Se ha hecho esa pregunta alguna vez? Muchos son los llamados, pocos los escogidos. El mismo verso nos da una idea. Los muchos son los llamados, los pocos son los escogidos. Pero miremos a la luz de este pasaje, Mateo 7:13, dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. ¿Y qué más? Y muchos. Ya está viendo cuáles son los muchos. Y muchos son los que entran por ella. Muchos son los llamados. Muchos son los que entran por la puerta ancha. Verso 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva ¿a dónde? A la vida. ¿Y qué más? Y pocos. ¿Ya ven los muchos y los pocos? Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Los muchos entran por la puerta ancha, los pocos entran por la puerta estrecha. Los muchos van a la perdición, los pocos van a la vida. Ahora, a la luz de lo que estamos hablando, ¿a quién representan los muchos? A un rico. A un rico que quiere todo fácil, que no quiere dejar el pecado y aún así quiere que el Señor haga todo por él. A uno que no quiere dejar de vivir la vida como él quiere, pero cree que solamente por venir a la iglesia cada semana entonces ya es suficiente. Ese es un rico y hace parte de esos muchos que aunque son llamados, no entienden el llamado como aquel joven rico que Jesús llamó, pero que se puso triste porque tenía muchas posesiones. Y no lo siguió. Mire, Jesús lo estaba llamando para que fuera un discípulo de él.
Y él no quiso. Prefirió seguir con sus adicciones que seguir al maestro. Y entonces, ¿quiénes son los muchos y quiénes son los pocos? Romanos capítulo 7. Verso 18 en adelante. Romanos 7, 18 en adelante. Dice la escritura: y yo sé que en mí, está hablando Pablo, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el qué, no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ¿qué? Esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está ¿en dónde? En mis miembros. Mire, Pablo está hablando de una ley que es la ley del pecado y de la muerte, que está ¿en dónde? En la carne, en los miembros. Pero habla de otra ley. Dice que es la ley de la mente. Mente ahí se está refiriendo a su espíritu, que es la ley de Dios por excelencia, no la ley de Moisés, la ley de Dios, la palabra de Dios, la instrucción de Dios se convierte en una ley. Pero entendamos una cosa, aún en lo natural esto se aplica, porque para que una ley pueda digámoslo así, ser refutada, necesita una ley más poderosa o superior a esa. Por ejemplo, la ley de la gravedad. Conocemos la ley de la gravedad, ¿cierto? Si tomamos un objeto y lo lanzamos al aire, ¿qué va a pasar? Va a caer. ¿Por qué? Porque la tierra tiene un campo de atracción. Y esa es una ley que se llama la ley de la gravedad. Por eso usted y yo no podemos volar. Si usted se lanza desde un lugar alto, ¿qué va a pasar? Se va a caer. Porque la ley que aplica es la ley de la gravedad. Pero preguntémonos, ¿por qué un avión no se cae? Porque el avión no se rige por la ley de la gravedad. El avión se rige por otra ley, que es la ley de la aerodinámica. Y esa ley está por encima de la ley de la gravedad. Por eso el avión no se cae. Lo mismo pasa espiritualmente. Está diciendo Pablo, hay una ley, la ley de la carne, una ley que es muerte. Pero también hay otra ley que es la ley de mi mente, la ley de Dios. La pregunta es, ¿a cuál ley haces tú más fuerte? ¿La ley de tu carne o la ley de la mente? Porque Pablo encontró esa contradicción de leyes. Mientras que el cuerpo, la carne tiene su propia ley, el espíritu tiene otra ley que se supone debe ser superior, más fuerte. Pero por estar tan enviciados, tan adictos a todas las cosas que nos hablaban Gálatas, la ley de nuestros miembros se ha hecho más fuerte que la ley de la mente o del espíritu. Y ahora lo que el Señor nos está queriendo decir es, ok, o eres un rico o eres un pobre. ¿Quieres ser un rico o quieres ser un pobre? ¿Te quieres dejar llevar por las adicciones que te muestran que eres un rico, pero que al fin de cuentas te van a llevar a la perdición, a la puerta ancha, en donde no hay vida, en donde hay muerte? ¿O prefieres ser un rico que puedes sentirte que lo has perdido todo, pero que en la necesidad Dios está llenando tu vida de manera que te está guiando para que te conviertas en un heredero de la vida? ¿Qué prefieres? ¿Cuál ley prefieres que te domine? ¿La ley de la muerte, del pecado, de la carne?
o la ley del Espíritu? Cuando miramos la Escritura, por muchas partes la Escritura nos habla acerca de todo esto. Vemos, por ejemplo, cuando David peca. ¿Recuerda usted ese pasaje cuando David, en vez de irse a la guerra, se queda en casa? Se levanta a las 3 de la tarde, comienza a caminar por su balcón y se encuentra con una visión que no tenía que ver, y eso lo lleva a pecar. ¿Qué pasa cuando qué pasa cuando David peca? Miremos por un momentico segundo libro de Samuel y con esto vamos a terminar. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. De Samuel 12 dice: Jehová envió a Natán a David. Natán era el profeta, el vidente. Lo envió a David y viniendo a él le dijo, habían 2 hombres en una ciudad. ¿El uno era qué? Rico. Y el otro, pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como una hija, y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar al caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces, verso 5, se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de ¿qué? Digno de muerte. 6, y debe pagar la cordera ¿con qué? Con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y si usted sigue leyendo, más adelante dice Natán: ese hombre eres tú. Entonces, en esta parábola, ¿a quién representa el pobre? A Urías. La corderita, Betsabé. El rico, David. ¿Y por qué lo compara con un rico? Porque se dejó llevar por la lascivia, la lujuria, la fornicación y el adulterio, y lo llevó a cometer homicidio. Y entonces viene Natán y lo confronta, y el mismo David lanza un juicio contra sí mismo sin darse cuenta, lo cual nos abre una puerta a otra enseñanza que en su momento el Señor nos permita, porque dice que el que hizo tal cosa es digno de ¿qué? De muerte. Y aún dice, debe pagar la corderita con 4 tantos. ¿Y qué pasó? David pagó con 4 tantos. Primer tanto, su hijo murió. Porque para que alguien no muera se necesita que un cordero se sacrifique. Miren, espiritualmente hablando, hay ovejas y hay corderos. Los corderos son para sacrificarse para que las ovejas vivan. David era una oveja que Dios quería que viviera, pero necesitaba que un cordero muriera. Su hijo, el hijo que concibió en el pecado, murió. ¿Murió o no murió? Murió. Primer tanto. Segundo tanto, su hija Tamar fue objeto de la obsesión de su hermano Amnón. ¿Y qué hizo Amnón con ella? La violó. Segundo tanto. Tercer tanto. 3 años más tarde, Absalón, hermano de Tamar,
planea el homicidio de su medio hermano Amnón y lo mata. Tercer tanto. Cuarto tanto, años más tarde, Absalón se subleva o se rebela contra David. David pagó 4 tantos. ¿Recuerdan a un hombre llamado Zaqueo en Lucas 19? Que viene Jesús y lo visita. Y dice que se pone de pie delante de todos y dice: la mitad de mis bienes la voy a dar ¿a quiénes? A los pobres. Y si he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. 4 tantos. Eso es una ley que vamos a mirar más adelante. Pero ¿a qué voy con esto? Si comparamos a David o comparado a David con el rico, David pecó. Pero miremos, por ejemplo, la vida de Saúl. Saúl también pecó, ¿sí o no? Ambos eran reyes. Ambos tenían corona. Lo que pasa es que uno pudo conservar la corona, el otro no. ¿Cuál fue la diferencia entre Saúl y David? Ambos pecaron. Saúl nunca se arrepintió, mientras que David se arrepintió. Porque el arrepentimiento y la fe van de la mano. Arrepentimiento sin fe no es arrepentimiento, y fe sin arrepentimiento no es fe. Por eso un rico no tiene la posibilidad de entrar en el reino de los cielos si antes no se humilla, no se arrepiente y demuestra así su fe. Es decir, se tiene que hacer pobre para que en el proceso se pueda transformar en un rico en fe y por lo tanto pueda ser heredero del reino de los cielos. Mientras que un pobre, dice la Escritura, es un bienaventurado, es un heredero, porque un pobre es aquel que necesita de Dios. Terminemos con este verso, Isaías 66, del 1 al 3. Isaías 63 del 1 al 3, 66 del 1 al 3. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero mire lo que termina diciendo el verso 2. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. ¿A quién va a mirar el Señor? Al pobre y humilde de espíritu, no al rico. Pero vuelvo y le repito, usted no tiene la culpa si usted heredó una gran fortuna. Eso no lo excluye. Lo que nos excluye es cuando permitimos que las adicciones de este mundo nos gobiernen y no nos permitan entrar en el reino. Tenemos que hacernos pobres en el espíritu, pero ricos en fe. Y así vamos a poder poseer el reino, ser herederos del reino. Amén. Padre, póngase de pie, te damos gracias, te bendecimos y te honramos en esta hora. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, mi Señor. Gracias por este tiempo que nos has permitido estar aquí, Señor, en tu casa, Señor, en este lugar. Te pedimos, Dios, que esta palabra sea sellada en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Que nos ayude, Señor, en medio de cada momento, en medio de cada circunstancia. Señor, llénanos de ti, llénanos de tu presencia, llénanos de tu paz.